Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, estamos acá en AM 1220 en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tratar algunos temas vinculados con la realidad, con esta realidad que siempre nos da sorpresas en la Argentina y también en el mundo. Vamos a hablar de las elecciones en Chile, vamos a hablar de lo que ocurría en nuestro país hace 20 años, vamos a hablar también de un hecho, a mi juicio, muy importante en la vida de la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la consagración de esa autonomía a 25 años de la sanción de la Constitución, que así como decimos que Alberdi es el padre de la Constitución federal, yo diría que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires no tiene un padre, tiene una madre, que es Graciela Fernández Mejide, con quien vamos a estar en unos minutitos charlando de este tema y por supuesto también de lo que significaron los aciagos días del año 2001, con un juicio en su hora muy cruel que se hizo al doctor Fernando de la Rúa. Y ya que estamos hablando de este tema, en aquellos días se habló de que de la Rúa se había ido en helicóptero, que había huido, y la historia en ese sentido fue muy cruel con una persona que se preparó a lo largo de toda su carrera para ser presidente de la República, que fue un excelente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un gobierno que por supuesto tuvo defectos, como es obvio, pero a más de 20 años de su renuncia es necesario confrontar el relato populista sobre aquellos acontecimientos. Se nos insiste en presentar como un zombi, como un gobierno perverso, como un gobierno insensible, absolutamente falso. De la Rúa era un hombre de una gran inteligencia y una gran formación cultural. Además era una persona honesta, era una persona hondamente republicana, y su gobierno debió lidiar con factores de distinta índole que ahora los vamos a ir desmenuzando cuando a lo largo del programa hablemos no solamente con Graciela Fernández Mejide, sino también con un diputado, mandato cumplido, y que fue un protagonista de aquella hora, que es Juan Pablo Bailac. Y les doy la bienvenida acá a quienes están en el piso, que ya son el doctor Luis Sebasco. Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Que también va a hacer sus aportes a este tema, porque uno muchas veces sigue visualizando que fue el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene una gran formación jurídica e intelectual que le permite abordar todo tipo de temas. Ezequiel, hola Ezequiel, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias a todos. Y mi eterno socio de toda la vida, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que acaba de cumplir los sanos 60 años. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Y ya mismo vamos a nuestra invitada, que realmente es un lugar común decir a veces un invitado de lujo, ¿no es cierto? Que se repite, ¿no es cierto, Osvaldo, constantemente en todos los programas. Y en algunos casos, perdón, lo hemos hecho por cortesía y hemos sido defraudados. Exactamente. Como hace poco tiempo. Claro, en un programa anterior, sí, dijimos lo mismo y fuimos absolutamente defraudados. Hoy seguro hoy no, que no, no, pero porque es una persona
Realmente yo no me canso de decirlo, que es una de las mujeres, va a pasar a la historia como una de las mujeres más importantes de la Argentina. No hay ninguna duda que esto va a ser así, por su trayectoria, su templanza, sus virtudes, su sentido republicano, su grandeza, sobreponerse al dolor. ¿Para qué voy a hablar? Si todo el mundo, basta que cualquiera hoy que tenemos la posibilidad de acceder a vastísimas fuentes informativas, como por ejemplo Google, googleamos a Graciela Fernández Mejía y vemos toda su grandeza. Hace poco le dimos en el Congreso Nacional, fue declarada personalidad destacada, pero ella realmente sí es una personalidad destacada, no como tantos otros que hemos visto pasar, y fue conmovedor lo que dijeron en ese momento, me acuerdo, Santiago Kovadlov, por ejemplo. Pero ya mismo vamos a presentarla y vamos a tener una linda charla y una linda tarde con ella. Hola Graciela, me alegro muchísimo. Hola Jorge, ¿qué tal? Que nuevamente podamos estar contigo y poder hablar de tantos temas de actualidad. Sí. Sí, nomás. Hola. Hola Graciela, Hola. ¿nos oís? Sí. Estuve sin internet, por eso no pude aceptar hacer Zoom ni nada. Bueno, y sigo sin internet. Yo Va, no la oigo en pero este no momento. importa. Te escucho Hay cosas más perfectamente, Ah. Gabriel, lo que pasa es que Bueno, tengo auriculares. me alegro mucho. ¿Escuchaste lo que hemos dicho? Sí, como siempre exagerado, pero bueno, ya está. Ya está. Vamos a hablar de lo importante. Bueno, lo importante sos vos. Pero quería que nos hicieras una reseña de lo que yo hablé, que siempre en su hora hay como una perversidad de ensañarse con determinados hombres, mujeres, acontecimientos, y a medida que se va alejando, y esto se lo llegué a decir a Fernando antes de fallecer, bastante antes, que dije, mira Fernando, el juicio de la historia te va a pasar como le pasó en su momento a Frondizi, le pasó a Ilia, le pasó a Raúl Alfonsín, que a medida que la historia va transcurriendo se empieza a apreciar la grandeza, no solamente porque los que vinieron fueron peores, sino porque realmente la gestión de ellos fue realmente loable, con sus aciertos y sus errores, porque la vida es así, Graciela, luces y sombras, pero el resultante final fue una persona honesta, tuvo sentido republicano, lo hizo con esas miras, y bueno, creo que eso es lo que hay que rescatar. ¿Cómo viviste vos aquellas horas del año 2001? Bueno, mira, espera, si vos me remitís al momento de los estallidos y todo lo demás, yo te voy a decir, yo no estaba en el país, estaba en Uruguay, en casa de una amiga, por lo tanto todo lo viví de segunda mano. Lo que leía, lo que me contaban, y cuando pude, apenas pude, saqué el pasaje y me vine. Pero ya lo dramático había terminado. Yo estaba pasando unos días de descanso junto con una hermana mía. Así que lo que yo puedo hacer, si querés, es una visión que tengo a la distancia de lo que significó la conformación de la alianza y su fracaso. Exactamente no eso fue es. no fue el fracaso solo de la Rúa, fue el fracaso del proyecto que se llamó la alianza y que fue bastante excepcional porque no era común en la Argentina que dos partidos hicieran una alianza para gobernar, y mucho menos que lo hicieran los radicales, que eran muy reacios a hacer alianzas. Es un partido tradicional, el más antiguo del país de los partidos institucionalizados, pero que en ese momento, y por distintas circunstancias, teniendo territorio, no tenía votos, o no tenía tantos votos como para competir en un gobierno, para gobernar. En cambio, el Frepaso, que era nuevo y tenía poco territorio, porque era más bien capitalino, sobre todo, tenía muchos votos, sobre todo algunas figuras del Frepaso, que eran más conocidas, etcétera. Por eso fue la alianza, fue una cuestión de conveniencias mutuas. Cosa que es normal que ocurra aquí y en otros países, ¿no?
De cuanto quién era Fernando, yo creo que es cierto lo que vos decías. Fernando era un hombre honesto, republicano y además muy inteligente, y había sido un muy buen profesor y tenía libros escritos de derecho penal por los cuales los estudiantes estudiaban, y no sé si todavía siguen estudiando, no, ignoro eso, pero valiosos. Y estaba siendo un buen jefe de gobierno. Estrenaba la figura de jefe de gobierno de la ciudad, que ustedes recuerdan que en la reforma del 94 de la Constitución se había decidido que la ciudad iba a dejar de ser distrito dependiente del gobierno nacional y iba a ser un distrito más con todas sus autoridades, su aparato legislativo, judicial, hasta policial. Bueno, también nosotros llevábamos nuestros propios proyectos y demás, y la otra figura importante en esa elección era Carlos Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, y no estaba puesto como vicepresidente cuando se armó la fórmula de candidatura, porque sí, sino precisamente porque era el jefe político del FREPASO, que era una fuerza, como dije antes, muy nueva. Y la garantía parecía, y ese era el argumento que Chacho Álvarez, la garantía que Chacho Álvarez daba, la garantía de que la alianza no se iba a romper, era que estuvieran las dos personas importantes del momento en que se competía con el peronismo. Uno era de la Rúa, que no era jefe del radicalismo, pero que era la figura designada por el radicalismo para representarlo, y Chacho, que era nuestro jefe político, como ya dije. Bueno, y yo ahora voy a contar lo más rápidamente que pueda en qué circunstancias estaba el país cuando nosotros asumimos. Menem había estirado su mandato todo lo que había podido y no había logrado una reelección porque Duhalde se lo había impedido. En el camino, la situación económica de la Argentina se había deteriorado muchísimo, y no solo, incluso con la convertibilidad funcionando, ¿no? Y no solo por esta insistencia de Menem de estirar su mandato, sino además porque habían ocurrido alrededor varias crisis: la crisis de México, de Esquila, la crisis de Rusia, y la última y más cercana al momento en que la alianza se hizo cargo del poder, Fernando Henrique Cardoso, que era entonces el presidente de Brasil, había devaluado el real y nos pegaba muy duramente en la economía argentina. Voy a agregar otra cosa para que tengan idea del panorama. Las commodities, es decir, aquello que nosotros exportábamos, básicamente lo que venía del agro, estaban muy por el piso. Yo no recuerdo exactamente, por ahí vos sí, o Juan Pablo, pero no sé si la tonelada de soja llegaba a $200. Exactamente, estaba en 180 y pico, creo. Bueno, eso hacía que tuviéramos una penuria económica real. Cuando se hizo cargo el equipo económico, el ministro de Economía y todo su equipo del ministerio, se encontraron con deudas y con poca capacidad de acción. Yo había competido con Rucauf en la provincia de Buenos Aires. Rucauf ganó. Yo acepté el Ministerio de Desarrollo Social, que era un ministerio re complicado porque se había armado con las secretarías que colgaban de presidencia, que tenía Menem, que eran muchas, y las juntaron todas en ese ministerio. Cuando yo ingresé al ministerio no tenía un peso partido por la mitad.
tuve que pedir de urgencia a Economía 500.000 pesos para satisfacer una demanda que había de una de esas secretarías, que era el menor y la familia, es decir, esas familias que tenían los chicos transitoriamente y que estaban reclamando el pago de Navidad, etcétera, y de fin de año, vamos. Estoy dando pinceladas para que se vea cuál era el problema. No era mejor la situación en otros ministerios, pero bueno, yo cuento el mío. Y de ahí en adelante todo el tiempo tuve una enorme demanda de ayuda de parte de las provincias, sobre todo socorríamos con planes de alimentación, que era lo que encontré armado, y hasta que pudiéramos armar nuestro propio plan. Y sino que además si había inundaciones, como que las hubo, o catástrofes que las hubo, teníamos que socorrer con colchones, chapas, lo que fuere, para ayudar a la reconstrucción. Bueno, esa era nuestra obligación. Mientras tanto, a los 10 meses, lo primero que ocurrió fue que Economía decidió bajar los sueldos a los empleados nacionales en un porcentaje, no me acuerdo ahora cuánto, pero creo que andaban por los 1.000 pesos, pero no estoy segura. Es decir, a los sueldos que tuvieran en ese momento, que ganaran 1.000 pesos, hay que recordar que hipotéticamente eran $1.000. Claro. Exacto. Por la convertibilidad que seguía pendiente, bueno, se les bajaba el precio, los sueldos a esas personas, y ya no me acuerdo en qué porcentaje. Eso produjo un sacudón muy fuerte, porque tocaba básicamente a buena parte del sector que nos había votado, el sector de la clase media. Y los diarios acusaron mucho este recibo de esa noticia con grandes titulares, etcétera. A los 10 meses de comenzado el gobierno, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente, presenta su renuncia. Una renuncia inconsulta con el partido. Yo me enteré el día que la presentó. Y que justificó con un presunto, porque le había llegado un anónimo de que había habido un acto de corrupción en el Senado. Eso fue llevado a juicio más adelante y se sobreseyó a todos los que podían ser responsables de eso, y eso fue más adelante, no se pudo probar que había ocurrido. Esa fue su excusa. Sin embargo, y uno se puede preguntar, bueno, ¿era esa el real motivo por el cual Chacho se iba? Si hubiera sido eso, uno podía haber dicho, escúchame Chacho, nos pasamos discutiendo, ganamos elección contra Menem diciendo que en el gobierno de Menem había corrupción, no podemos imaginar que la corrupción va a desaparecer inmediatamente por un acto de corrupción. Así hubiera sido, vos no te puedo decir, tenés que quedarte en el Senado y ayudar a averiguar quién fue, y eventualmente ir a la justicia. Exactamente. Ese hubiera sido el camino, digamos, lógico, ¿no? Pero lo que a mí me convenció de que esa fue una excusa y que la verdadera razón era que Chacho veía que en Economía era muy difícil que nosotros pudiéramos dar una buena noticia, y que le molestaba seguir con su costumbre de ir por la calle y que la gente lo parara para charlar con él, abrazarlo y demás, que tal vez ya se hubiera encontrado con alguien que le habrá dicho: oye, Chacho, ¿qué están haciendo? Porque no había perdido ese hábito. Es que a los pocos meses, casi a fin de año, él decide volver.
ministro que mucho no Previamente había tenido conversaciones con Cavallo, de eso nos enteramos después. Creo que de la Rúa también. Y Chacho, mientras tanto, renuncia Machinea, el ministro de Economía, porque oye rumores de que lo van a reemplazar por Cavallo. Había sido Álvarez, había aceptado volver al gobierno como jefe de gabinete de la mano de Cavallo, ¿no es cierto, Waldo? De hecho, Cavallo quería que Chacho Álvarez fuera jefe de gabinete. Eso último no fue aceptado. Eso fue así. Se ve que José Luis escuchó antes esos rumores, se fue. De la Rúa nombró a López Murphy, a Ricardo López Murphy, que era ministro de Defensa, pasó a ser ministro de Economía, y Ricardo se encontró con la penuria que existía. Decidió tomar medidas y hizo un recorte en el presupuesto en educación. Ahí, francamente, te digo, Jorge, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Ya había sostenido todo lo que había podido, creía que era nuestra obligación, así lo hicieron todos los funcionarios y los diputados, desde luego, del Frepaso, pero costaba mucho aceptar bajar justo en educación. Bueno, yo renuncié, presenté mi renuncia, fue en marzo. Creo que Federico Storani también lo hizo en esa misma fecha o por ahí, y no me acuerdo si alguien más, francamente no me acuerdo. De ahí en adelante, la cuestión económica, para peor, había una situación externa para agregar. Estados Unidos había cambiado de signo el gobierno, los republicanos habían ganado a los demócratas, estaba Bush en el gobierno, y Bush había dicho, él o el responsable de la Reserva Federal, los plomeros de Estados Unidos no tienen por qué pagar las deudas de los países que no pagan. Y estaba hablando de nuestra deuda con el fondo. El famoso riesgo moral del que hablaba Bush siempre, que decía que cada país se tenía que arreglar, y hablaba le alentaba la teoría del riesgo moral, ¿no? Según la cual cada país debía hacerse cargo de sus acciones sin ayuda de los demás. Eso fue bastante cuestionado. Es cierto, lo dijo. Es cierto que Bush eligió ayudar a Brasil. Claro, exactamente. Porque él habrá pensado que desde el punto de vista geográfico en la región le era más útil. Lo cierto es que el gobierno de la Rúa se quedó sin oxígeno, absolutamente, y yo creo que en ese momento, y acá es donde uno puede decir qué cosas exigen los gobiernos, o estar al frente del gobierno. Yo creo que todas las virtudes que sí tenía de la Rúa, al mismo tiempo era muy dubitativo, le costaba tomar decisiones, la pensaba mucho, e hizo lo que nunca hay que hacer en política cuando a uno le va mal, y es cerrarse sobre su propio núcleo más cercano. Está claro que cuando en política a un gobierno le va mal, cuando en economía a un político le va mal a un gobierno, lo que tiene que hacer es más política. Es decir, buscar más voluntades, abrir su espacio para tener más apoyo. Porque lo que ocurrió de ahí en adelante es que se fue debilitando notoriamente. Graciela, sí. Dale. Perdón. Osvaldo Pérez San Martino. Sí. Hola, ¿qué tal? En estos días, Hernán Lombardi, en diversos programas de televisión y de radio, estuvo relatando las horas finales
del gobierno de la Rúa, estuvo muy cerca. Yo se lo había escuchado esto ya personalmente hacía varios años, junto a otros detalles que él no contó. Él califica lo que sucedió como un golpe institucional, dice inclusive que en la noche del 19 al 20 de diciembre la policía de la provincia de Buenos Aires no había actuado de manera tal que estaban había una multitud, según él, perfectamente organizada, que estaba por invadir la Quinta de Olivos. ¿Usted lo ve de esa forma también? Eso yo lo ignoro, repito, porque yo no estaba en Buenos Aires, no puedo decirlo, ni siquiera estaba en el gobierno. Es muy posible que Hernán, que se quedó hasta el final, estaba muy cerca de la Rúa, sepa más que yo. Lo que sí puedo decir es que, leyendo los diarios y viendo lo que pasaba, por un lado, creo, aunque no puedo decir nombres, que algunos intendentes del conurbano incitaron a los saqueos. Yo siento que una prueba de ellos, por lo menos para mí, es que los saqueos terminaron en el mismo momento en que De la Rúa se fue. Se argumentaba el hambre, pero es cierto que la pobreza había aumentado, ¿eh? Sí, sí. Pero creo que estaban estimulados a hacer esos saqueos. Y me parece que además hubo otra historia en la propia policía de la capital. No lo querían al jefe de policía Santos, que era un policía que venía de la parte institucional, no de la calle, o de la gorra, como le llamaban la policía. De científica venía. ¿Cómo? Venía de la científica, exactamente. Exactamente. Y tengo la impresión, por dónde murieron las personas que murieron, dónde fueron, cómo fueron agredidas por civiles, por gente vestida de civil, y por la espalda, que ahí hubo una movida de la policía para tumbarlo a Santos, o de un sector de la policía, digo yo, para golpearlo a Santos. Perdón que interrumpa. Es mi impresión. Graciela, sí. Soy Luis Vasco. También es muy importante, me parece, relacionar lo que decía sobre el tema de los saqueos organizados con las 14 toneladas de piedra que se tiraron en 2017 por una modificación de la ley de jubilaciones. Es decir, no existe una movilización espontánea de esas características con semejante virulencia y semejante magnitud. Cuando 2 años después se modificó para peor nuevamente la ley de jubilaciones y no pasó nada. Entonces, es evidente que hay situaciones que claramente son organizadas por algún sector de la política. Por cierto, nunca ocurre de casualidad las cosas. Ahora, yo lo que creo que la situación que le tocó vivir a De la Rúa exigía ahí un estadista, y De la Rúa no lo era. Alguien con mucha más fuerza política y con mucho más apoyo político adentro de su propio partido, que no estaba. Entonces yo me acuerdo perfectamente de las reuniones de gabinete que se hacían con los gobernadores. De la Rúa lo hacía una vez con los gobernadores todos peronistas y otra vez con los gobernadores radicales. Los gobernadores radicales realmente eran de una exigencia y un trato muy duro. A mí me llamaba la atención. Bueno, como sea, desgraciadamente ese gobierno se terminó mal, y digo desgraciadamente para De la Rúa, por cierto, que fue quien lo encabezaba, pero también para el radicalismo, que quedó muy herido, y para el FREPASO, que estalló en 1000 pedazos, porque Chacho Álvarez, después que De la Rúa no aceptara, porque Chacho mandó una delegación que yo integré para decirle a De la Rúa que
lo pusiera como jefe de gabinete y a Cavallo como presidente del Banco Central. Yo estuve esa noche en Olivos, cuando eso ocurrió. De la Rúa dijo, chacho, no. Y en cambio le presentó a los radicales que estaban reunidos en una sala, a Cavallo, con gran enojo de algunos radicales que gritaban de todo, yo oía desde afuera, ¿no? Bueno, nosotros decidimos irnos y eso siguió, y para cuando llegamos a casa, Cavallo había sido ungido ministro de Economía. Y a López Murphy se le había pedido la renuncia. Es decir, de ahí en adelante, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué Cavallo? Porque se suponía muy linealmente, y también la sociedad, porque había encuestas que decían que el 72% de la gente lo creía. Una alta popularidad en ese momento. Sí, sí. No, es que creían que habiendo sido el padre de la convertibilidad, era el más indicado para rehacer lo que la convertibilidad no fuera el salvavidas de plomo que tenía la alianza. Se había convertido realmente en una carga, insoportable. Y él trató de salir con una ley que hacía una devaluación, digamos, condicional. Pocos recuerdan ahora que el tipo de cambio iba a modificarse cuando el dólar y se equiparara con el euro, en fin. Era una forma de disfrazar una devaluación que él ya mismo estaba impulsando. Y que él creía que podía arreglar, yo creo que honestamente lo creía, no pudo, no supo. Y bueno, si uno mira con el diario de hoy, con los años que pasaron para atrás, yo creo que lo mejor que podía haber hecho la alianza era en el primer mes haber salido de la convertibilidad. Exactamente. Cuando todavía tenía fortaleza, cuando todavía tenía capacidad de movimiento. Pero eso tendría que haber sido algo decidido previamente, planificado y haberse organizado cómo se salía de ahí. Graciela. No se hizo. Sí. Sí. No se hizo. Dale. No, dale vos, no se hizo. No, tosí nada más. No, dijiste no se hizo. No se hizo, no se salió de la alianza, de la convertibilidad, y bueno, después pasó todo lo que pasó. Graciela, testigo fiel de ese periodo de la historia, de esa alianza que yo integré también y que fue una frustración, pero a veces me pregunto qué hubiera pasado, contrafáctico no se puede decir nunca nada, si la vicepresidenta hubiera sido vos. Y no lo sé, mira, qué sé yo puedo, ¿qué me hubiera pasado si yo hubiera sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Que fue donde yo competí. Sí, no, pero bueno, la historia hubiera cambiado. Después de conocerte como te conocí en la Convención Constituyente, la historia hubiera cambiado, porque acá Osvaldo, que era asesor mío en aquel momento... No, pero Osvaldo como asesor mío en aquel momento, la tarea... Ahí hay un video de la legislatura circulando por ahí, de la legislatura porteña, que está un reportaje que me hicieron, no sé si lo tenés, cualquier cosa te lo voy a mandar, donde está una nota que te hacen a vos, a mí y a Alberto Márquez. Sí. Y realmente yo cuando lo veía hoy a la mañana, decía realmente si esta mujer no hubiera presidido la legislatura, la Convención Constituyente, esa convención en 75 días no salía. Eras, en el buen sentido, te llamábamos la dama de hierro, pero no recordando a la otra, la británica, sino recordando... Sí, ¿por qué no? Yo sabía que iba a ser difícil, que había que demostrar que podíamos hacerlo a tiempo y gastando mucho menos plata de lo que se gastaba. Quería demostrar que se podía hacer una gestión honesta y lo logramos. Graciela, querida, muchísimas gracias por este aporte
Y como siempre, un beso enorme, cuídate que estos tiempos hay Muchas que gracias. cuidarse y seguir con tu vigor y con tu sabiduría siempre como un faro que nos ilumine. Un Bueno, besito enorme. Gracias, saludos a todos y gracias por llamar. Chao, Graciela. Chao. Gracias. Y ahora vamos a una pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y continuamos con nuestro programa. Esto ya se está transformando en un magazine porque hay que imprimirle un poco más de celeridad. Lo que pasa es que el testimonio de Graciela Fernández Mejide era suficientemente esclarecedor como para que nos extendiéramos en el reportaje. Perdóname, quedó pendiente una pregunta que vos le hiciste, ella lógicamente no la respondió por humildad. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sido la vicepresidenta? Está bien, no se puede nunca hacer el contrafáctico en forma precisa, pero yo te puedo asegurar que hubiera pasado. Ella no hubiera renunciado. Totalmente de acuerdo. Ella se hubiera comportado con responsabilidad institucional. De eso puede estar seguro. Bueno, lo dijo clarito ella, que a este tipo lo único que le preocupaba al Chacho Álvarez era que si iba por la calle la gente lo aplaudiera. O sea, Varela Varelita. Varela Varelita, exactamente. Evidentemente él quiso huir porque no quería asumir los costos de una situación muy compleja. Esto pasa muchísimo en política, o sea, los que quieren estar en la hora de los aplausos, de las glorias de la mesa servida y las glorias baratas, como decía don Hipólito, ¿no? El Hipólito, creo. Sí, el verdadero político y estadista es el que asume las cargas, los deberes, las malas noticias y Pero también, sigue adelante. También dijo algo que no es menor y que por no haber pertenecido en aquella época a ninguno de los dos partidos, lo puedo decir libremente, tampoco tuvo de la Rúa el apoyo de su partido. Es que no era el líder de su partido. Por eso, no era el líder y tampoco tuvo el apoyo. Es decir, la verdad es que hubo un acuerdo evidente para que se fuera, porque si hubiera tenido un apoyo firme de la alianza que lo llevó al poder, probablemente la respuesta hubiera sido otra. Yo hice una referencia recién a las 14 toneladas de piedra, y esas 14 toneladas de piedra se soportaron y el gobierno siguió adelante, porque eso fue claramente un intento de derrocar al gobierno de Macri. Acuérdense el intento de invadir el Congreso, de sacarle el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. El actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pitragala. Exacto. Y bueno, pero el gobierno tenía una solidez interna totalmente distinta de lo que pasó con De la Rúa, porque aquellos saqueos en su momento del 19 y 20 de diciembre de 2001, era muy claro que estaban organizados como estas 14 toneladas de piedra de diciembre de 2017. Es decir, me parece que De la Rúa pudo haber tenido errores, la situación económica era muy compleja, eso es verdad, pero quizás si hubiera tenido el apoyo de la propia estructura que lo llevó al poder, hubiera sido otro el resultado. Sí, yo creo que ya al final, en noviembre, después de las elecciones legislativas y todo lo que pasó, su figura estaba muy debilitada. Esto es cierto. Yo creo que tuvo el apoyo de su partido, no era el líder natural, indudablemente, tampoco él, como dijo Graciela también, tuvo la habilidad de abrirse, de tratar de buscar un gobierno de coalición. Antes lo intentó el 20 de diciembre, cuando ya era imposible. En fin, no podemos decir quienes fuimos partidarios de ese gobierno que no haya tenido errores. Tuvo errores y seguramente gruesos, pero, sí, pero lo que nosotros creemos es que fue un gobierno de buenas intenciones, que fue honesto, y que la situación era complejísima y que lo hubiera explotado a cualquiera. Eso yo no tengo duda. Sí, pero yo coincido coincido, bueno, muchas cosas, pero en esto con Luis,
que acá hubo también un problema que le corrió la silla al partido, porque lo escuchamos de boca recién de Graciela. Al día siguiente, en el momento que de la Rúa renuncia, ya directamente, en ese mismo instante, terminan los saqueos. Pensemos también que cuando fue el tema de Arturo Humberto Ilia, hubo también algunos sectores que no se comportaron a la altura de las circunstancias, que vieron que era una figura débil, y con el tiempo se fue gigantando todo su rol. No, indudablemente, a ver, hay un momento clave para mí, que ella lo menciona también, que es cuando renuncia Machinea y asume López Murphy. Acá también me parece a mí hubo un error de López Murphy. Él se tomó demasiado tiempo, no sé si ustedes recuerdan, creo que un par de semanas, sí, pero tomó demasiado tiempo en dar a conocer las medidas. Las está estudiando, y en esa situación hay que obrar con mucha rapidez. Ese tiempo le permitió a sus adversarios internos conspirar contra él, y luego cuando él lanza esa medida, ahí sí yo le critico mucho al radicalismo. Al gobierno hay que sostenerlo, hay que apoyarlo, seguro, aunque no nos gusten muchas de sus medidas, y ahí renuncia Freddy Storani. Bueno, el Frepaso también era otro partido, creo que tampoco debían haber renunciado, en fin. Todo esto también es contrafáctico. Vamos ahora rápidamente, porque lo tengo acá, que me acaba de pasar una noticia. Esto es en vivo total. Me acaba de pasar una noticia, Luis, en virtud de la cual la causa la causa de Alessio ha pasado de la jurisdicción de Dolores a Comodoro Pi. Una muy buena noticia. Allá me hacen desde el control Horacio Fernández con los pulgares para arriba, se está enterando también en este momento, y así, en crudo, le vamos a preguntar su opinión a Luis. Sí, hoy la Cámara de Casación Penal, la Sala 2, compuesta por los doctores Jacobucci, Carbajo y Righi, hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa del fiscal Stornelli, y efectivamente modificó una decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata y dispuso que la competencia para investigar ese caso es de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá hay que señalar que evidentemente esa causa, como otras, fue producto de un forum shopping. Forum shopping llamamos a cuando uno busca el modo de elegir los tribunales, ¿no? Digamos que la Constitución Nacional, cuando habla del juez natural, se está refiriendo a los jueces que corresponden tener un caso que hayan sido designados con anterioridad a la causa. Eso tiene que ver con la competencia por razón de la materia y con la competencia por razón del territorio. En este caso, lo que se estaba investigando era una presunta extorsión a un señor D'Alessio. Se buscó ahí la competencia del Juzgado Federal de Dolores, en ese momento a cargo de Alejo Ramos Padilla, y a partir de ahí se inició una investigación que se fue derivando en otras 24, es decir, se tomó esa denuncia y se empezaron a investigar una presunta asociación ilícita de espionaje ilegal. Lo que resolvió la Cámara Federal, la Cámara de Casación Federal, fue que ese caso debe ser investigado por los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires y que se remita a sorteo para que se designe el juzgado que... ¿Y es correcta esa decisión? Es absolutamente correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que estamos investigando es una irregularidad como una existencia de una asociación ilícita para investigar, ninguno de los hechos ocurrió dentro del ámbito de competencia de los juzgados de Dolores. Y ustedes recordarán, como dijo Jorge, el tema de la operación Puf Puf. ¿Por qué? Porque justo antes de iniciarse esta denuncia había escuchas donde abogados defensores, y después algunos de ellos fueron diputados, como el caso del diputado Valdés, hablaban con algunos detenidos, Schiavi, por ejemplo. Claro, con Schiavi, vinculados a casos de corrupción que el fiscal Stornelli había investigado, y decían, le llamaban operación Puf Puf
a esta denuncia y adelantaban que iba a ser radicada en el juzgado de Ramos Padilla, porque pensaban que desprestigiando al fiscal Stornelli iban a lograr desbaratar las graves denuncias que había en ese momento contra Cristina Kirchner, su familia y otros funcionarios. ¿Qué graves denuncias? Esto coincide precisamente con la investigación que llevó adelante el fiscal Stornelli con el juez Bonadío sobre la famosa causa de los cuadernos. En esa causa, que tiene un nivel de prueba increíble por el peso de la prueba reunida, la cantidad de confesiones y demás, realmente es insoportable para los funcionarios del gobierno, para Cristina Kirchner y los funcionarios de su gobierno que están involucrados, especialmente Julio De Vido, Barata, quien fuera su jefe de gabinete, ¿cómo se llama? ¿Vaca Narvaja era? De Cristina Kirchner. Sí, el último. Abal Medina. Abal Medina, perdón, me confundí de personaje. Abal Medina, que inclusive confesó que él había recibido bolsos con dinero que pensaba que era para la campaña, como si la campaña política se pudiera pagar con plata en negro, ¿no? Bueno, estaban todos ellos involucrados, y en ese caso lo llamativo es que estaban estas escuchas que se habían dispuesto sobre personas vinculadas en temas de narcotráfico y contrabando, y se habían impuesto esas escuchas, y en esas escuchas que estaban vinculadas a teléfonos donde estaban detenidas las mismas personas que se había dispuesto a escuchar, estaban detenidos los funcionarios que estoy haciendo referencia, y allí surgió el famoso tema de la operación Puff Puff, que era algo así como desinflar la investigación de los cuadernos a partir de imputar al fiscal Stornelli. Nada de esto tenía que ver con la competencia de Dolores, y esto nos remite también a la situación de Macri. Claro. Es decir, casualmente o no casualmente, en Dolores, y mientras estaba el juez Ramos Padilla y ahora está interinamente el juez Martín Bava, en Dolores se inició una investigación que tampoco tiene nada que ver con la competencia de Dolores. Sin embargo, esos jueces han llevado adelante estas, entre comillas, pesquisas por presuntos espionajes ilegales, y tomado decisiones sobre funcionarios de un signo opuesto al del gobierno actual, ¿no? Así que me parece que lo resuelto por la Cámara de Casación es muy importante, y que va a permitir que asuma en esto un juzgado imparcial y no un juzgado digitado como el que estaba interviniendo. Los jueces son Carbajo, perdón, Jacobucci y Eduardo Righi. Digo porque también hay que nombrar a los jueces no solamente cuando incurren, como el caso de Obligado y Grunberg, cuando incurren en una ignorancia supina del derecho, en un error inexcusable del mismo, sino también en estos, cuando tienen pronunciamientos que son ajustados a derecho, no porque a nosotros el resultado, claro. Hemos dicho hasta el cansancio que siempre hemos defendido a Eduardo Ezequiel Casal, y a veces ha tenido dictámenes que realmente no eran por caso algunos el otro temas día el Consejo de la Magistratura. Claro, por ejemplo. Yo discrepo con su dictamen, pero no puedo de ninguna forma pensar que lo hizo de mala fe. Eso es lo que yo digo cuando se habla que el juez no solamente debe tener, el juez o el magistrado, en este caso un procurador general, el símil de lo que Carlos ocupó hasta hace muy poco tiempo en la Ciudad Luis, y no solamente el tipo tiene que tener la idoneidad, sino que tiene que ser creíble, confiable, más que creíble para la gente, que lo que está haciendo está ajustado a derecho. Entonces, Eduardo Casal puede no gustarme un fallo de él, pero sé que está sustentado en la honestidad intelectual y profesional que él justamente con la que él comulga. Gracias. Bueno, no te digo gracias porque tú participas en todo como yo, así que no. Dos casos que le estaba buscando porque no me acordaba el nombre. Es una diputada muy ignota, por cierto, que se dio vuelta como una media,
que es la diputada provincial. En la Sánchez provincia Jauregui, de Buenos Sánchez Aires, Jauregui. una provincial. Sí, una provincial. Y esto me remite a algo que muchas veces hemos hablado con el tema Borocotó, y a partir de ahí toda una catarata con otros diputados, como por ejemplo Pablo Anzaloni, que entró en la misma boleta que yo, en realidad él por la provincia, yo por la ciudad autónoma, y al poco tiempo también una persona que era dirigente del partido FE se trasladó con armas y bagaje al Frente de Todos cuando nosotros nos fuimos del gobierno. La FE mueve montañas y bloques también. Y bloques, exactamente. Y dijo que era porque no le daban contención. Entonces yo le pregunté que la contención, dije, mira, la contención me la daban mis viejos, después mi familia. Y no se usaba esa palabra, ¿sabes? Y no usaban esa palabra. La contención me la daban mis viejos, después mi familia, cuando me casé, y después mis hijos también. Y si tengo un problemita, puedo recurrir a que me dé contención, si uno tiene una fe religiosa, a la religión que profeso, o si no, a un psicólogo, pero no viene a buscar en política. Lo que pasa es que me parece que lo que se busca es contención de otro tipo, ¿no? Es decir, disculpame la interrupción, pero me parece absurdo el planteo, porque quien llega a ocupar una banca a partir de una línea política determinada, por falta de contención salta a la otra línea política, es decir, cambia sus valores y sus principios por una cuestión de contención. Lo que pasa es que sus valores deben cotizar en bolsa, a lo mejor. Tan ridículo que no merece ni es decir, el argumento es absurdo, es decir, que ella puede decir, me decepcionaron ideológicamente, claro, ella no puedo compartir algunas cosas que me plantearon. Podría decir, por ejemplo, imagínate que andando el tiempo, no inmediatamente, pero suponete que andando el tiempo, y no, se apartaron de la línea ideológica, claro, se apartaron del programa, de la plataforma. Entonces pero esto es como lo de lo que pasó con Borocotó. Borocotó es electo en la lista del PRO, en ese momento muy opositora al kirchnerismo, y antes de asumir se reúne en la Casa de Gobierno con el actual presidente, llevado por el actual presidente, mejor dicho, Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, se reúne con Néstor Kirchner, hacen una foto y Alberto Fernández lo lleva como un trofeo de casa, y desde ese momento él pasa a votar con el kirchnerismo. Claro. Bueno, ahí se creó el verbo borocotizarse. Se sentaba en la legislatura porteña al lado mío y yo me empezaba a separar, como las bancas eran móviles, me alejaba de él porque la verdad que era un quemo que te aparecía en los pantalones. Y vos sabés por qué, él ya se habían producido las elecciones a diputado nacional y él pasaba a integrar el bloque del PRO como diputado nacional. Claro. Pero todavía faltaba una votación que iba a ser clave en la legislatura. Juicio político Ibarra. Ahí es donde él hace el cambio, porque evidentemente le faltaba contención. Sí, la contención que le faltaba, vos me la contaste alguna vez, no sé si... Pero no tenía nada que ver con las ideas políticas, claro, sino con ciertos problemas familiares, pero tal vez. Por ahí se dio cuenta en la campaña que el otro partido tenía ideas más seductoras. Lo convencieron. Ahora, perdóname, esto nos lleva al tema, pertenencia a las tema bancas. General de la pertenencia a las bancas. Lamentablemente, en estos casos, hay que decir, la pertenencia de las bancas, desde el punto de vista jurídico, es de los diputados, es de los legisladores, no es de los partidos. Es decir, el reproche que le podemos hacer es moral y es político, y de hecho se lo hizo la sociedad. Borocotó pasó a ser de una persona que era prestigiosa, que había actuado mucho en los medios como médico pediatra, y además, como te acordás que había empezado también como hijo del famoso periodista deportivo Borocotó. Él lo llamaban Borocotó Junior, ¿te acordás? Porque hacía también comentarios deportivos. Y caía bien a la mayoría de la gente, y desde ese momento fue muy castigado socialmente, y de hecho ya no sé nada de él. No, hace poco tiempo en una oportunidad me llamó por teléfono si yo todavía seguía mal con él, que no sigo ni mal ni bien, simplemente vos tuviste una conducta que a mi juicio era desleal, entraste por una lista como esta chica y la gente te votó en la intención de que vos, por eso digo yo, si una persona puede cambiar, si el cambio es fruto de una introspección, de una meditación, de que vos, porque todos cambiamos, y siempre digo lo mismo, el que no cambia a lo largo de la vida lo hace o lo concreta pero no lo admite, eso por necedad ideológica o por inmadurez dogmática. Entonces, excepto
cuando lo haces al calor del oportunismo. Bueno, este diputado mendocino. José Luis Ramón. Bueno, Ramón fue otro. En el caso de. Bueno, justamente esta diputada pertenece al mismo partido, FE, que fundó el Momo Venegas, que el Momo Venegas es un dirigente gremial en serio, y que permitió que entrara en una banca de diputado nacional Pablo Anzaloni, que también después se pasó completo al Frente de Todos. Esta chica acaba de hacer lo mismo. Sí, esto hace que la gente discúlpame que ponga el acento en esto, Jorge, pero cuando uno hace una campaña defendiendo determinados criterios e ideas, si no siente contención, renuncia. Por supuesto, estamos hablando de personas dignas. Claro, y bueno. pero no va a defender las ideas contrarias a las que venía defendiendo. Es traicionar al electorado. Y ahora nuevamente tenemos una pausa, pero después no le voy a esquivar el bulto a hablar de lo que pasó, porque veo que en los canales de televisión se está hablando mucho de los diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron en la votación. Acá se habla de todos los temas. Esto afecta también a dos compañeros míos hasta el 9 de diciembre, Camila Crescimbeni y Álvaro González, y quiero también después referirme a ese tema con la colaboración de todos. Pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la quiniela recién sorteada. Edición vespertina. A la cabeza en la ciudad, 5.022. En la provincia, 5.709. En Santa Fe, 0.113. En Córdoba, 7.045. En Montevideo a las 3 de la tarde, 3.028. Y en Entre Ríos, 7.137. Auspiciado por Parcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Mezquita Hermanos, cristales antiasaltos de Alsina 2501. Confitería San José, Alberdi Muriondo Mataderos. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Mucha reflexión minuto transcurrido desde las 18 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, con el cielo despejado, tenemos 27 grados de temperatura. Estados Unidos autoriza la primera píldora contra el COVID-19. Es un remedio, es de Pfizer, se puede tomar en casa. El medicamento se llama Paxlovid, puede administrarse a pacientes a mayores de 12 años en grupo de riesgo. Según la FDA, la distribución será limitada en esta primera etapa. Las pastillas se toman cada 12 horas por 5 días desde el inicio de los síntomas, junto al antirretroviral ritonavir. De esta manera comienzan a aparecer los tratamientos y ya no se habla solamente de vacunas y de profilaxis para intentar detener los contagios de COVID-19. Ahora empiezan a aparecer medicamentos para intentar curar a las personas que se infecten con esta enfermedad. Llegó Papá Noel, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo irónicamente, criticando el fallo que determinó que no hubo asociación ilícita en la AFI durante la gestión de Cambiemos en el gobierno de Mauricio Macri. La vicepresidenta se pronunció luego que la Cámara Federal porteña dijera que no se probó una asociación ilícita montada por Gustavo Rivas y Silvia Mastalani, que manejaron la AFI, anteriormente se denominaba CIDE, a la sede de los espías, durante la gestión de Mauricio Macri. Con un irónico mensaje en Twitter que comenzó con "Llegó Papá Noel", Cristina apuntó una vez más contra la justicia y advirtió que hicieron un regalito de Navidad para Macri y su pandilla. "Mamita", exclamó la vicepresidenta. En Buenos Aires, un informe de Antonio Del Amo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos después de esta charla que hemos tenido, por cierto, muy interesante, como siempre, con Graciela Fernández Mejide. Y también el comentario que hicimos sobre el tema de el caso D'Alessio, que pasa a la jurisdicción que corresponde, que son los tribunales federales con asiento en la capital federal, que son los llamados de Comodoro Pi, que es donde tenían que haber estado Ab initio si no hubiera sido porque se practicó esa cuestión tan deleznable que es el Forum Shopping. Se buscó un juez al que después se premió como Alejo Ramos Padilla, con el juzgado criminal y correccional con competencia electoral, nada más y nada menos en La Plata, y sobre la competencia electoral del distrito de uno más grandes del país, como es la provincia de Buenos Aires. Pero ahora tenemos a otro invitado, que lo tenemos desde Bahía Blanca, alguien que también fue un testigo, y la verdad que ha sido un excelente funcionario, y sobre todo un diputado nacional sumamente valioso, y también él nos va a esclarecer sobre lo que ocurrió en aquellos días del 19 y 20 de diciembre, con lo que sucedió con el gobierno de la Alianza, con esto que se dice tan burdamente hasta en las escuelas, que de la Rúa huyó en helicóptero, de la Rúa no huyó, se fue a Olivos y retornó a la Casa Rosada al día siguiente. Pudo haber tenido errores, pudo haber tenido vacilaciones en un momento muy complejo, pero fue un hombre digno, que yo me he encargado, no quiero ser autorreferencial, permanentemente de resaltar su figura, incluso con una carta de lectores que estaba revisando, hace 2 años publicó el matutino La Nación de mi autoría, que hablaba justamente de la formación profesional y moral que tenía Fernando de la Rúa, y que realmente, como le dije yo, por suerte, varias veces antes de su fallecimiento, el paso de la historia, como pasó con Alfonsín, como pasó con Frondizi, como pasó con Arturo Humberto Ilia, va a gigantar tu figura, y no digo esto solamente porque sean dirigentes del partido al cual yo pertenecía hasta hace unos años, la Unión Cívica Radical, sino porque realmente fueron auténticos estadistas. Hola Juan Pablo, gracias por aguardarnos y queremos que nos des tu testimonio. Se te ve muy bien, Juan Pablo, ¿eh? Gracias a Dios, sí, estoy muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo te va, Jorge? Me acompaña Osvaldo Pérez San Martino, destacado constitucionalista, y él continúa en la fila del radicalismo. Sí, lo que pasa es que me están llamando por teléfono y naturalmente, ahí está otra vez, tengo una Ahora dale. Ahora dale. Te escuchamos, Juan Pablo, tranquilo. Sí, padre, lo que pasa es que tengo una persona que está llamando, seguramente, y no sé cómo enviarle el mensaje para decirle que estoy con vos. Bueno. Pero así que vamos. Vamos.
Adelante, quería conocer tu testimonio por comentarios, por una nota que has escrito en estos días y por varias publicaciones que han salido donde relatás como un testigo privilegiado de esa hora lo que fue el gobierno de la Alianza y su culminación en la jornada de diciembre del 2001. Mirá, la situación esta que me ha obligado a salir en varios medios y tratar de explicar lo que ocurrió ese diciembre del 2001 está vinculado a buscar la verdad. Se dicen muchas cosas, se hacen fábulas, se desarrollan acciones psicológicas. Ahora se cortó la comunicación. No, lo que pasa es que... Fue que el Corralito fue el episodio que generó la caída de Fernando de la Rúa, y en realidad o otros que manifiestan que la explosión del gobierno de la Rúa fue el colapso de la convertibilidad. Y entonces uno tiene que acercarse con sus manifestaciones a la verdad. Y la verdad es que lo que existió ahí fue un combo de circunstancias, unas que ocurrieron en la superficie de la vida pública y otras que ocurrieron en las cavernas de la política. En ese contexto, la culminación del 18, 19, 20, 21 de diciembre fue, digamos, lo que yo denomino un golpe blando al gobierno de Fernando de la Rúa, que fue ejecutado con la complicidad de sectores económicos, sectores sindicales, sectores políticos, sectores de la Iglesia, que bendijo ese golpe blando y que llevaron al presidente a ponerlo contra la pared y que renuncie, porque lo que buscaban, en definitiva, era el cambio del modelo socioeconómico que estaba vigente allá por el 2001, y la devaluación como manera de licuar las deudas de los que eran deudores en dólares y perjudicar a los depositantes con el corralón y la especificación asimétrica, que se lo fijaron al dólar en 1.40 y se lo pagaron al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, y esa fue, digamos, la conclusión fundamental. Ahora, las consecuencias de esa decisión llevó a la Argentina a tener más del 60% de pobres, la caída del salario en un 45%, y bueno, y estamos como hoy, ¿no?, en una situación muy desbalanceada con relación al bienestar. ¿Cómo se vivieron esas horas finales en el ámbito de la Casa de Gobierno, de Olivos? ¿Había alguna posibilidad de recomponer el gobierno, de generar un gobierno de coalición, o era una quimera eso? No, digamos, recomponer se hizo todo lo posible, pero el gobierno venía de tener complejos problemas en cuanto a su debilidad de gobernabilidad a partir de la renuncia irresponsable de Chacho Álvarez, que fue el primer debilitamiento porque ahí implosionó la alianza, se retiraron los ministros que eran amigos de Álvarez, y luego Álvarez se presenta en el gobierno queriendo ser jefe de gabinete y trae de la mano a Cavallo, y entonces cuando se incorpora a Cavallo se produce una suerte de aislamiento de sectores del radicalismo que apoyaron con bastante debilidad al propio gobierno. Y creo yo que la conducta del Fondo Monetario Internacional en no brindarnos los desembolsos que se había comprometido desembolsar, que tiene digamos, sanciones desde el punto de vista de la continuidad de un país por parte del fondo, que hizo que después tuvieran una autocrítica respecto a ese tema, con un documento muy autocrítico del trato que recibió la Argentina por parte del fondo, y obedece a varias causas, ¿no? No estaban los franceses, que eran los amigos de Cavallo,
estaban los alemanes. Algunos dicen que la caída del contrato de Siemens tuvo mucho que ver con el enojo de los alemanes en ayudarnos, otros que había ocurrido el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, el atentado de Al-Qaeda, y naturalmente las prioridades en los Estados Unidos estaban vinculadas más a la crisis de Turquía que a la crisis de Argentina, y en consecuencia no tuvimos esa solidaridad y ese socorro que era necesario para poder salir de la convertibilidad de manera ordenada, que es lo que estaba haciendo el gobierno. Y esto lo sabían los que de alguna manera venían gritando, oí mortales el grito sagrado, devaluación, devaluación, devaluación. Y aceleraron desde el 30 de octubre, 14 de octubre, cuando ganaron la elección. En el momento del brindis, Dualdi dijo, si no cambia el presidente, que cambiar el presidente. Bueno, aceleraron hasta llegar a los días de diciembre. Esos son los hechos, digamos, de superficie. Los hechos de profundidad, de las cavernas de la política, es que Dualde había armado un grupo que se llamaba Movimiento Productivo, en donde concurrían allí sindicalistas, empresarios, curas y políticos, que habían preparado una suerte de suplencia de la Rúa y prepararon un modelo de acción que se llevó a cabo. Es decir, yo nunca vi en la Argentina aún hoy que habría muchos elementos para hacer cosas parecidas a las que se hicieron en aquel momento, cómo perfilaron la imagen de un presidente, mostrándolo torpe, sonso, casi bobo, y además de boca de la dirigencia que sostenía que estaba ido, que no tomaba decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de la Rúa tenía un perfil propio y que le habría brindado la posibilidad de ser 7 veces ganador en la capital federal, así que muy sonso no era. Además, era un hombre muy preparado, muy formado, y en consecuencia él tenía, por los códigos democráticos de gestión política, tenía, digamos, una acción seria, responsable, y por tanto no andaba haciendo actos en las plazas gritando contra el Fondo Monetario Internacional o contra lo que significaban los complots que se estaban armando, ni la información que nosotros teníamos, que era mucha, acerca de qué es lo que iba a ocurrir en los finales del año 2001. Esa idea de un de la Rúa pasivo, lento, casi Aragán, ya se delineó en los primeros meses. Yo recuerdo una nota de la revista Noticias, ya a los 2 o 3 meses del gobierno, que decía de la Rúa dormía la siesta. Entonces, le generaban esa idea de una persona poco afecta al trabajo. Y yo, que no lo conocí, ustedes me corregirán, porque lo trataron personalmente. Quizás, visto de afuera, si un defecto le señalaría, es el contrario. Me parece que sería una persona demasiado trabajadora y demasiado detallista. Quizá a veces le faltaba ver el cuadro general y no perderse en algún detalle. Pero lo digo desde afuera, sin tener yo te puedo contar una muy breve anécdota de lo que vos estás diciendo. Yo era el subsecretario de Gobierno con el gran amigo fallecido hace un par de años atrás, Juan Yuyo Gauna. Quería decir Juan Octavio Gauna, el Yuyo Gauna, como lo conocimos siempre, y me había encargado el código de contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, y estaba haciendo campaña en el interior del país. Y un día, cuando me levanto a la mañana muy temprano, ya a las 4:30 de la mañana, desde Catamarca, había escrito de puño y letra. En esa época no había, estoy hablando del año 99, no había las posibilidades de tener WhatsApp, y todos los que nos escuchan van a decir que antiguaya, pero fue hace 20 años, 22, 23 años, corrigiéndome artículo por artículo y la hora en que eso había salido de San Fernando del Valle de Catamarca, me acuerdo como si fuera hoy, en las 4:40 de la mañana.
cuando él, en las reuniones de gabinete, nos sentábamos en la reunión de gabinete en la ciudad, iba preguntándole a cada uno cómo estaba cada área, y yo temblábamos todos porque, y había tipos como, yo era al lado de lo que era Nicolás Gallo, Lombardo, Gauna, temblábamos de las preguntas que nos hacía con conocimiento de cada área del gobierno de la ciudad, una capacidad de trabajo increíble, que tenía un estilo muy especial, que no mostraba que era hiperkinético, pero era hiperkinético. No sé si coincidís vos en eso, Juan. Cuando asumí como vocero, que leyera los diarios, porque cuando vos lees los diarios como presidente de la Nación y vos sos la noticia, no podés prejuzgar la situación que estás viviendo, ¿comprendés? Y ¿sabés lo que me hacía de la Rúa? Cuando lo iba a buscar a Olivos y lo llevaba a la Casa Rosada en el auto presidencial, me tenía los diarios del día todos subrayados y con colores, las distintas noticias donde yo aparecía hablando en nombre del gobierno, y él me iba diciendo, mira, acá tenés que ser más preciso, acá tenés que hacer tal cosa. Efectivamente es así. De la Rúa, además, era un señor que tenía por el interlocutor un respeto enorme. Cuanto más alto en su intelecto y su cultura era el interlocutor, él se ponía a la altura. Cuanto más bajo lo era, él se ponía a la altura. Tenía esa particularidad, pero de la Rúa no era para nada un bobo, un torpe, un indeciso, todo lo contrario. Tenía un modelo de toma de decisiones como darle, por ejemplo, un día a mí me dio, no sé qué lío teníamos con Irán o con no sé con quién. Y me mandó a mí, que yo era el vocero, a ver si le podía dar un análisis sobre el tema. Y se lo hacía con 2 o 3 ministros al mismo tiempo. Era así de la Rúa, y él tenía la respuesta, pero quería saber si su respuesta era la precisa o no era la precisa. Pero la verdad es que discutir esto a 20 años vista del episodio, digamos, no es trascendente para la sociedad. Lo trascendente para la sociedad es borrar mi entender, es el episodio de los muertos, en donde es cierto que han muerto en esos días, en esas jornadas de caos y de violencia. No todos murieron en la capital federal. De los 39 muertos, 34 murieron en la provincia de Santa Fe, jurisdicción peronista, la provincia de Córdoba, jurisdicción peronista, provincia de Buenos Aires, jurisdicción peronista, Tucumán, jurisdicción peronista, o sea, gobernaciones peronistas, ¿no? Y Entre Ríos. Sin embargo, en el ilusorio colectivo la gente tiene la idea de que hemos sido un gobierno de asesinos, que anduvimos matando gente por todos lados. De ninguna manera eso ocurrió, no hubo represión y orden de represión. La plaza estaba en manos de la jueza Servini de Cubría. Espero que la causa que analiza las muertes haya profundizado la conducta del dandy Giacomino, que fue el que puso la caballería en la plaza el 20 de diciembre, que yo me volví loco cuando vi los caballos en la plaza y que provocaron un caos fenomenal. Y ese señor Giacomino fue premiado por el gobierno de Duhalde y lo nombraron jefe de la Policía Federal, y estuvo hasta algunos meses en el gobierno de Kirchner. Era el ex custodio de Ruskauf. O sea, yo no sé hasta qué punto se analizó la conducta de ese sector de la Policía Federal que agudizó el caos de la Plaza de Mayo, y espero que alguna responsabilidad haya recaído sobre ellos. El otro tema es el vinculado al Corralito. Vos ves en cualquier diario, en cualquier noticiero, en cualquier cosa, dice el Corralito que provocó la caída de la Rúa. Corralito no fue el que confiscó los depósitos a la gente. El Corralito tenía una restricción, como tenemos hoy, que no se llama Corralito, sino cepo, que yo no puedo sacar más que $200 de los bancos. Bueno, en aquel momento no podía sacar más que 250 del efectivo que era tuyo de los bancos.
a los efectos de que no colapsara el sistema bancario si la gente iba a buscar todos los depósitos a la vez. Y eso duraba 90 días, que era el tiempo que nosotros nos teníamos que tomar para poder reestructurar la deuda de los bonos que habían vencido del año 1994, cuando Cavallo promovió la reforma del Estado, y teníamos que tener los dólares del Fondo Monetario Internacional para rescatar los depósitos en dólares que el sistema bancario tenía. Y con eso íbamos hacia una nueva canasta de monedas. Ya teníamos una, que era que el euro tenía que superar al dólar y en ese momento se producía la devaluación, pero la búsqueda era flexibilizarla aún más y seguramente era incorporar el real, y de esa manera empezábamos a tener competitividad y resolvíamos uno de los problemas centrales que en ese momento se vivían. Y el otro es que fue un argentinazo, ¿no? Que fue una suerte de militancia antineoliberal, que fue una situación de que el pueblo se rebeló frente a esa casta que estaba en el gobierno. Se sigue con ese relato, se sigue hasta enseñando en las escuelas. Sí. Por supuesto, y eso que es parte de la militancia acá, que ha hecho de eso una suerte de fenómeno revolucionario, porque siguen con la nostalgia de los 70, también hay que tratar de explicar que mucha de la gente que estaba, podría casi la mayoría de la gente que estaba en la Plaza de Mayo, era gente del conurbano bonaerense, el propio Duhalde lo ha dicho, que direccionaban los varones del conurbano hacia la Plaza de Mayo. Ni siquiera eran porteños la mayoría de ellos. Seguro. Eran gente que venía de Moreno y de varios lados, que venían en micro, los micros estaban todos estacionados en el Bajo. Digamos, realmente indigna esto, porque fue una mancha a la democracia el episodio del 2001. No fue una joda, no fue una fiesta revolucionaria, no fue una gesta, fue un daño fenomenal institucional que se le hizo a la Argentina, que luego de la manera en que salimos de ese daño institucional fue muy gravoso en términos económicos y sociales, todavía no nos hemos resuelto, y trajo como matriz y como nacimiento nuevamente el populismo vernáculo en la Argentina. Y además nos devolvimos el pasado otra vez, porque trajimos el proteccionismo, trajimos el industrialismo, trajimos el estatismo, trajimos nuevamente la inflación. Eso es lo que provocó Duhalde con su impronta. Y es lo que estamos padeciendo hoy. Populismo vernáculo, inflación, proteccionismo, capital de amigos, capitalismo de amigos, dirigentes y empresarios prebendarios, el señor de Mendiguren, que había vendido Corniglio en $16.500.000 y la plata la tenía afuera en el momento de la crisis, y pagó $1 peso, $1 sus deudas, y habla como si hubiera sido el Che Guevara que bajó de Sierra Maestra. Bueno, forman todos parte del movimiento productivo argentino, ¿no? Todos así es. Se llaman. Querido Juan Pablo, muchísimas gracias, y este programa ha tenido como objeto justamente que no podemos seguir tolerando más la manipulación de la historia que hace el kirchnerismo, porque a Fernando fue ridiculizado y denunciado falazmente, y en esas operaciones siempre estuvo presente la figura de Alberto Fernández, que ayer como hoy, fue un presto mayordomo de los Kirchner. Por eso creo que hay que construir la República sobre la base de la verdad. Esa crisis del 2001. Y con Enrique Olivera también. Y con Enrique Olivera, caso, exactamente. Y Kirchner, Aníbal Ibarra, el hijo de Alfredo Bravo, y Pontacuarto, que salió en televisión ayer, contando su versión de los hechos, que parece ser que también fue el lawfare contra él, que fue un hombre que denunció un episodio y los jueces no lo escucharon.
Así es, lamentablemente es así y muy inteligente, muy interesante lo que dijiste también de Enrique Olivera, porque Daniel Bravo, todos los que has nombrado vos, Pontacuarto, que ahora apareció en una lista de, por suerte esa lista perdió en las elecciones de River, no es la que ganó justamente, la lista que estaba Caselli, aparece en esa boleta Pontacuarto, y una vez se pregunta... Fue llamativo, porque Caselli era secretario del Buscado. Exactamente, te tiré una buena para tu programa. Llamativo. Ahora que somos colegas. Juan Pablo querido, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Bueno, disculpe lo tecnológico. No, estuviste bien. Después te vamos a enseñar cómo hacer para cuando te llaman por teléfono a alguien, así lo sacás, así no te interrumpe. Pero no te preocupes, que se escuchó clarito lo que decías y esos bachecitos que hubo eran fácilmente, con la percepción que uno tiene por la hilación del diálogo, lo podía recuperar. Gracias. Te abrazo enorme. Mucho, te mando un abrazo, felices fiestas. Gracias, feliz Navidad, igualmente. feliz Año Nuevo a tus televidentes y a vos y a toda la mesa. Gracias, Muchas Juanpi. gracias, Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gracias, querido. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfit vamos a cuidarte. En Anfit venimos a encontrarte. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos entre ustedes y nosotros. Hemos tenido testimonios muy valiosos, tanto el tema de Graciela Fernández Mejide como Juan Pablo Bailac, sobre lo que fue el gobierno de la Alianza, la crisis del 2001, que generó también, dejó como secuela la destrucción del sistema de partidos y la desconfianza social en las alianzas o coaliciones, que afortunadamente lo hemos podido revertir con Juntos por el Cambio. Y ahora vamos a hablar justamente con alguien que es uno de los artífices de Juntos por el Cambio, mi amigo, el vicepresidente primero del Congreso Federal, Omar de Marchi. Hola Omar, ¿cómo andás? Jorge querido, ¿cómo estamos? Muy bien, Omar. Se te extraña en el Congreso. Bueno, gracias, Omarcito. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es esclarecernos un poquito sobre esto que ocurrió, porque se está hablando demasiado, nosotros acá tenemos la televisión prendida, sobre el tema de lo que pasó con la votación, que me parece que en cierta medida, no pretendo justificar a nadie, pero es exagerado, porque con esta norma que se aprobó se ha permitido beneficiar, a mi juicio, a una cantidad muy importante de argentinos, yo diría que más de 600.000, que la baja del impuesto ha generado para ellos una significativa modificación favorablemente en sus saberes, y me parece que acá ha habido un ensañamiento con la posición
con algunos que no son iguales los tres casos, y me gustaría escuchar un poquito tu opinión al respecto. Bueno, sí, primero hay que rescatar que la sesión de ayer fue prácticamente convocada de manera enérgica por la oposición, y básicamente por Juntos por el Cambio. No estaba previsto en los planes del gobierno hacer una baja del impuesto a los bienes personales, que significa aumentar el mínimo no imponible para que menos cantidad de gente quede atrapada por este impuesto y eventualmente no pagarlo, ¿no? Así que el primer dato es ese, que la verdadera voluntad de bajar impuestos ha estado impuesta por Juntos por el Cambio, y el gobierno ha estado como que obligado a tener que consentir en esa sesión, y después, bueno, avanzó un poquito más el gobierno y termina, en lugar de recurrir a la fórmula racional, que es bajar el gasto. O sea, si vos bajás impuestos, lo que tenés que hacer es bajar el gasto por algún lado y no recurrir a impuestos a otros. Bueno, el gobierno lo que hizo fue a un sector, mínimo por supuesto, aumentarle una alícuota para que lo que pierde por un lado lo termina recuperando por el otro, ¿no? Cuando en definitiva lo que el gobierno tiene que hacer en algún momento es bajar el gasto. Pero bueno, en conclusión, lo que ha sucedido ayer significa que cerca de, vos decías 600.000 recién, la cifra oscila entre 460, 470.000 y 600.000, depende cuál sea la vara que se tome, cantidad de argentinos que van a dejar de, o que no van a quedar atrapados, como decíamos al comienzo, por el impuesto a los bienes personales. Yendo a otro tema, bueno, el tema del presupuesto me parece que ha sido un éxito de que se rechazara, que no volviera a comisión, porque corríamos el riesgo de que ocurriera lo que sucedió, creo que fue en el año 2009, que volvió a 10, perdón, Osvaldo Pérez San Martino acá me corrige, fue el año 2010, que volvió a comisión y bueno, se diluyó en el túnel del tiempo, pero no pagó el costo político el gobierno de aquel entonces. Correcto, sí. Creo que es simbólico, es muy fuerte lo que ha pasado la semana pasada, y que por allí hay que decirlo claramente, porque el gobierno ha intentado operar para hacer creer que en realidad es una irresponsabilidad de la oposición dejar sin presupuesto. Mire, la verdad es que el presupuesto no era presupuesto, era un dibujo de 3 o 4 variables mentirosas entre la inflación, el valor del dólar estimado, el crecimiento de la economía, que en realidad, como dije, no era un presupuesto, sino que era un conjunto de variables mentirosas que en el fondo confundían digamos, a los números básicos de la economía más que agregarle certeza. Por eso, en el fondo, estuvo bueno eso. Pero el dato central, más allá del rechazo o no rechazo del presupuesto, es que el Congreso, a partir, o al menos la Cámara de Diputados, a partir de esta decisión de la semana pasada, dejó de ser una escribanía. Ese es el dato. El dato central es ese, que el gobierno queda obligado a partir de ahora, con las nuevas mayorías, a sentarse a dialogar, a consensuar, a encontrar caminos comunes, a no irse por los extremos. Y creo que, bueno, como digo, se termina el año poniendo de manifiesto en la Cámara de Diputados el resultado electoral. Queríamos equilibrar el Congreso para que hubiera escucha, para que hubiera consensos, para que se pudieran articular políticas comunes. Por eso la gente debía votar a la oposición en las elecciones pasadas. Bueno, quedó demostrado la semana pasada que estuvo bueno y que fue eficiente el resultado electoral. Ahora, el oficialismo parece creer, como en 2010, que el rol del Congreso respecto del presupuesto es simplemente refrendatario, que el Congreso está obligado a aprobar el proyecto que le envía el Poder Ejecutivo, y de lo contrario está realizando una acción desestabilizadora, una suerte de, hasta algunos dice, golpe blando, etcétera. No comprende que la atribución de aprobar el presupuesto, lo dice la Constitución, es del Congreso. Es cierto que el proyecto lo elabora el Poder Ejecutivo, y es cierto también que normalmente se aprueba
un texto no demasiado distinto del que elabora el Poder Ejecutivo. Pero cuando hay un Congreso equilibrado, como en cualquier democracia del mundo, es el Congreso el que termina dándole el perfil adecuado, y sobre todo cuando, como usted lo ha señalado, en este caso estaba plagado de inconsistencias, de estimaciones falsas. Sí, lo que pedía la oposición es que pasara a comisión para que se lo analizara mejor y se lo rectificara. Y eso es lo que debía haber ocurrido y lo que despertaba el rechazo absoluto del oficialismo, ¿no? Sí, hay un dato que todavía es más importante aún y que no lo hemos mencionado, que en los presupuestos, en las leyes de presupuestos, paquetes ininteligibles muchas veces de resoluciones y de trampas adentro, entre 4.000 páginas que tiene el proyecto integral con todos sus anexos, sus planillas y demás, esconde un montón de cosas que no quedan evidentes. Entre ellas todas las transferencias de facultades que le son propias por Constitución al Congreso, y que el Congreso, a través de estas aprobaciones casi como que a libros cerrados, se las termina transfiriendo al Ejecutivo, entre ellas subir y bajar alícuotas, aranceles, en fin. Por eso es que el otro dato positivo también es este, ¿no? De que decir, bueno, vengan con el presupuesto, pero vengan sin trampas. Claro. Porque todas las delegaciones parlamentarias que el presupuesto contenía, hoy ya no quedan contenidas, y el gobierno va a tener que venir al Parlamento cada vez que quiera mover impuestos, cada vez que quiera hacer transferencias internas de partidas, en fin. Yo mencioné un solo ejemplo nada más entre cientos que hay adentro. El artículo 59 contemplaba, por ejemplo, una exención de impuestos para una empresa recientemente estatizada, que es IMSA, la empresa pesquera de Pescarmona. Una estatización, un avance del gobierno sobre esta compañía que pasó bastante desapercibido. Nosotros decíamos que era un error meterse, capitalizar esa compañía que estaba quebrada, con muchas deudas. El Estado no obstante se mete, pretende jugar de empresario a través de esta compañía, y nosotros decíamos que había una inviabilidad manifiesta. Bueno, evidentemente era así, porque ahora, a partir de exenciones impositivas, es como pretendían mantenerla con vida, ¿no? O inclusive en una de las planillas anexas del artículo 45 se contemplaba que el Estado prestaba aval para un crédito de $300 millones de esta compañía. O sea, todas estas cosas quedaron evidentemente a la vista, y ahora, bueno, por cada tema que el gobierno quiera, van a tener que venir al Parlamento como corresponde, por otro lado, ¿no? Porque esto es lo que corresponde. Así que, bueno, el gesto ha sido ese, digamos, también importante, porque deja al descubierto un montón de trampas. Muchísimas gracias, Omar, y te deseo una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, muy interesante todo lo que expusiste, con la claridad meridiana con que lo sé siempre. Una muy feliz Navidad, saludos a toda tu familia, feliz Año Nuevo y a toda la gente de Mendoza. Y yo también te extraño a vos. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Jorge, realmente, porque en serio te digo que se te extraña en el Congreso en estos días de sesiones largas y donde hacían falta encontrar argumentos inteligentes de manera rápida, lúcida, y ahí se te extrañaba porque evidentemente tus intervenciones en el Parlamento han sido todas muy lúcidas, muy oportunas y profundas. Así que, bueno, aprovecho para decirte esto y para también desearte una muy feliz Navidad, que tengas un lindo final de año y un buen año 2022. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros, y ahora tenemos otro invitado más en este carrusel que tenemos hoy, realmente con invitados muy prestigiosos. Nos está escuchando ahora Rosendo Fraga. Hola Rosendo, ¿cómo andás? Jorge Enríquez y Osvaldo Pérez San Martino te saludan acá desde AM 1220. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo ves la situación actual del país después de lo que ocurrió el 14 de noviembre, la asunción del gobierno, perdimos pero ganamos, y lo que ocurrió en las últimas horas con el presupuesto y con también el impuesto a los bienes personales? Yo creo que acá hay un tema, fue una victoria clara de la oposición.
pero tenemos un oficialismo con un problema de liderazgo, ¿no es cierto? La bicefalía entre el presidente y la vicepresidenta no se ha resuelto con la elección, y creo que en la oposición también tenemos una dificultad, una crisis de liderazgo. Vos fíjate que vos, que has sido un destacado diputado, que el interbloque, el diputado de la oposición, no tenga presidente, que se haya que postergar hasta marzo la designación del presidente, es una demostración muy concreta, ¿no es cierto?, de esa falta de liderazgo, y en parte una explicación de lo que está pasando en el Congreso. Me parece, la verdad, que contundente la apreciación tuya, muy clara, muy concreta. Pasando a un tema ya internacional, ¿cómo estás viendo el futuro de América Latina a partir de esto que ocurrió el domingo pasado con el triunfo del socialista, del comunista, mejor dicho, Boris? Sí, mira, yo creo que acá, primero, yo te diría que las dictaduras de la región se han fortalecido. Cuba, Nicaragua, Venezuela, al fracasar Estados Unidos y la Unión Europea en producir una democratización, aunque sea parcial, ¿no es cierto? Me parece que es el tema. Ortega está en el poder, cuarto mandato consecutivo. En Venezuela Maduro ganó las regionales, y en Cuba la protesta del 15 de noviembre fracasó. Tenemos esto por este lado. Tenemos una izquierda que crece electoralmente, donde lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, es muy importante ahora que pase en Colombia. Tenemos elección presidencial en Colombia en mayo, y tenemos en octubre elección presidencial en Brasil. Brasil es el primer electorado de América Latina, y Colombia es el tercero de América Latina y el segundo de América del Sur, ¿no es cierto? Y vos fíjate que si se votara hoy en Colombia, gana Gustavo Petro, un candidato de izquierda, es guerrillero, y si se votara hoy en Brasil, gana Lula, el ex candidato, el expresidente de izquierda. La sobrevivencia de las dictaduras, ¿no es cierto?, de izquierda, y el avance electoral de la izquierda, si se dieran los triunfos, Chile, Colombia y Brasil, bueno, dejarían una situación donde sigan. No significa que esto automáticamente pase en todos los países, pero sí con un predominio marcado de las tendencias de izquierda y un retroceso de las tendencias de centro derecha. Esto en un contexto donde quizás también Estados Unidos y Europa tienen puestas sus ojos más en otras partes del mundo, lo que pasa con Ucrania, lo que pasa con Taiwán, ¿no es cierto?, que es lo que está pasando en nuestra región. ¿Vos homologarías el triunfo de...? Porque yo tengo una ambivalencia. Yo creo que, pienso como vos, que el triunfo de Gabriel Boric se inscribe en la línea, en el eje Cuba, Cuba, Nicaragua, Colombia, Bolivia, pero por el otro lado, Colombia, Venezuela, Bolivia, pero por el otro lado veo que, si bien la agenda de él tiene muchos componentes progresistas, por ejemplo, el énfasis en el feminismo, la economía verde, el reconocimiento de las minorías como la comunidad LGTB o los pueblos indígenas, también está en que él habla de la regulación, no de la nacionalización, habla de responsabilidad fiscal, no al despilfarro, el compromiso de respetar la independencia del Banco Central, que lo estamos viendo con Castillo en Perú, que se mantiene la autonomía del Banco Central. Y además, en la materia internacional ha pedido elecciones libres en Nicaragua, y ha criticado hasta donde sé a Maduro. Yo sé que a lo mejor puede ser que es el famoso caso del lobo vestido con piel de cordero. Buscó atraer un electorado moderado, pues si no sabía que no ganaba, pero bueno. Yo te dije acá, las dictaduras de izquierda, Venezuela, ¿no es cierto?, Nicaragua y Cuba. Después está la izquierda que compite democráticamente, Chile, Colombia y Brasil.
¿no es cierto? En esos tres casos es otra cosa el planteo político, es una izquierda que compite electoralmente. Por eso Lula ya hace 2 meses empezó a decir, la izquierda latinoamericana no tiene que abandonar la vida democrática. Me parece que hay una línea diferente. Yo lo escribo a Boric con el mismo Petro, aunque haya sido guerrillero, ha sido alcalde de Bogotá, ¿no es cierto? Está también dentro del sistema democrático. Hay una izquierda democrática y una izquierda no democrática en la región. Lo pongo a Boric en esa izquierda no democrática. Bolivia es un punto intermedio y es un país con conflictos políticos importantes, y Perú es un país con un presidente de izquierda que no tiene un control de la situación política. Yo veo nítidas las 3 dictaduras y veo nítidas las 3 izquierdas que compiten electoralmente, ¿no es cierto? Y Chile está, la pongo en esa categoría. Muchísimas gracias, Rosendo, muy claro, porque por lo menos a mí me aclaraste notablemente con esta división que haces entre Venezuela, Nicaragua y Cuba, y Chile, Colombia y Brasil. Esperemos que nosotros podamos asemejarnos más a Paraguay y Uruguay, ¿no? Bueno, yo creo que sí, te queda el medio Ecuador, que tiene un gobierno de centro-derecha, pero al igual que Perú, con otra orientación, tiene dificultades de gobernabilidad. Muchísimas gracias y que tengas una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, querido Rosendo. Igual para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Me parece, me esclareció bastante. Sí, a mí lo de Chile me sigue resultando una incógnita. A mí también. Me sigue resultando una incógnita esta explosión de los últimos años, porque yo lo tenía a Chile como un modelo, como un ejemplo en la región. Había logrado después de la dictadura de Pinochet un sistema de gobierno democrático, con alternancia en el poder, con moderación, entre la concertación, que era una alianza de partidos, está el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, y partidos que luego fueron apareciendo de centro-derecha, en donde ninguno de ellos tenía una pretensión fundacional. Es decir, se construía sobre la base de lo que se venía haciendo. Unos ponían quizá más énfasis en el mercado, otros en políticas destinadas a favorecer quizá la igualdad de oportunidades, pero manteniendo las grandes variables macroeconómicas. Chile en estas décadas no solo tuvo estabilidad económica, derrotó la inflación, alto crecimiento, sino que disminuyó la pobreza de manera consistente, de manera muy notable. Muchísimas personas, antes Chile era un país de 2 clases, la clase alta y la clase baja, prácticamente no existía la clase media y muchas personas se fueron incorporando a la clase media. Yo lo tomaba como un ejemplo de civilidad y demás. Me sorprendí con todo esto que pasó desde hace algunos años. Boric, no sé cómo se pronunciará, es un poco el emergente de todo ese proceso. Él triunfó en la primera vuelta, o fue uno de los 2 candidatos que había obtenido mayor número de votos, pero tiene en el Congreso, va a tener creo que alrededor del 25% de los votos, ahí de manera que habrá que ver cómo se desarrolla la gobernabilidad. Es una persona de izquierda, aparentemente no de izquierda autoritaria, aunque tampoco de esa izquierda democrática que representa el Partido Socialista de Lagos. Está esa convención constituyente que es una especie de estudiantina, algo carnavalesca, que no sé lo que puede resultar de ahí. En fin, me sigue resultando difícil de precisar qué es lo que va a ocurrir y espero que lo puedan resolver de la manera más racional, más institucional, porque por ellos y también por nosotros que somos sus vecinos. Sí, es cierto esto, y también lo que yo pienso, a mí me hace ruido cuando veo que también, como si fuera una estudiantina, acá festejaron el triunfo las autoridades, nuestras autoridades, Cristina, Alberto, Gabriela Cerruti, Gómez Alcorta, lo festejaron como que vuelve a respirarse en el Paseo de la Alameda Libertad. Escuché una sarta de
ridiculeces que yo digo, ¿se dan cuenta que está la situación que estamos viendo nosotros como para estar felicitando como si hubiera, no sé, un tema futbolístico, como si hubiera sido una contienda? Bueno, es lo mismo que hacen acá. Cuando no gobiernan ellos, hay una suerte de dictadura, ellos lo estiman así. Y como era un gobierno, digamos, de centro-derecha, el que existe ahora, ellos piensan que al ser reemplazado por otro de izquierda, aunque sea de izquierda democrática, termina esa pseudo-dictadura. Ese es el relato. Nosotros acá hemos hablado recién tanto de la centro-derecha como de la centro-izquierda, y los dos respetables en términos democráticos y legítimos. Esa es la democracia. La democracia no puede ser de un único partido o una única tendencia ideológica. Si se piensa así, en realidad no se tienen convicciones democráticas, es muy autoritario. Exactamente, porque acá se festejó esto, ya te digo, como si fuera algo que... Y por eso me gusta estas manifestaciones que hizo Gabriel Boric, en el sentido que no apoya los regímenes dictatoriales ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela. Volviendo a la realidad nuestra, hoy recién estado viendo un tuit de la diputada Sabrina Gemech, una diputada, por cierto, una politóloga muy inteligente, de Juntos por el Cambio, donde está señalando ella que por cuestiones familiares el diputado Álvaro González viajó a Alemania. Hoy hizo un descargo él, en el sentido que quiso volver a la Argentina. Él se fue, pidió licencia, o sea que es una situación bastante particular, porque él había pedido licencia, se le otorgó el cuerpo, se le otorgó su bloque, viajó porque es el casamiento de su hija en Alemania, la cual no veía hacía 2 años, por un lado, y por el otro lado quiso volver el día sábado, cuando se enteró que había sesión el martes, y sacó un ticket vía Ámsterdam. Estaba cerrada las fronteras por el COVID, no pudo regresar. Entonces me parece que a veces hay un ensañamiento en esto que me parece que no es oportuno, porque ya empezaron a haber todo tipo de especulaciones al respecto. Por otra parte, para subir impuestos a 16.000 personas con mayor patrimonio, el oficialismo tenía el número y les habría faltado igual a la oposición para oponerse aún con los 3 que estuvieron ausentes. Podrían haber insistido a lo mejor en la oposición con introducir la rebaja del IVA, pero es claro que la baja del impuesto, como decíamos recién, para 600.000 personas, se la terminaron atribuyendo al oficialismo, cuando el oficialismo no quería votar el proyecto que había salido del Senado. Y justamente quienes habían sido promotores de esa rebaja fue la bancada de Juntos por el Cambio. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su punto y no ensañarse de una manera, si bien hay un caso que ya es más cuestionable, porque en el caso de la diputada Camila Crescimbeni fue al Congreso y le hicieron un testeo previo y ahí le encontraron que tenía COVID. También en esa situación excepcional se tenía que haber permitido que en forma remota, aislada, la diputada Crescimbeni pudiera votar como votaron muchos de los del Frente de Todos, cuando mientras nosotros íbamos a las sesiones el año pasado, rigurosamente la gente de Juntos por el Cambio, incluso en mi caso por razones etarias, estaba excluido, y fui a todas y cada una de las sesiones que hubo en forma presencial, por supuesto, mientras que la gran mayoría de los diputados del Frente de Todos, no me canso de repetirlo, entre ellos los vacunados VIP, Eduardo Valdés a la cabeza, ayer en Espósito, Flavia Morales, etcétera, esos diputados estaban cómodamente sentados en sus casas, más allá del señor que estaba cometiendo un acto rayano, un acto realmente ¿cómo lo podríamos calificar, doctor San Martino? Yo diría hedónico. Hedónico, me gustó la palabra, hedónico. Estaba succionando una parte del cuerpo de una señora que estaba a su lado. Otros, como Gabriela Ceruti, se lavaban los dientes. Y el otro, el diputado que hacía eso, realmente irritó, causó mucha irritación en el seno del cuerpo. En el seno del cuerpo, exactamente. En el seno del cuerpo nos referimos al
Congreso Nacional, aclaremos. Otra diputada, como la actual portavoz Gabriela Ceruti, se lavaba los dientes en la Cámara. Entonces otra se ponía unas pantuflitas con la forma de un gatito. Todo al frente de todos. Perdón, Jorge, brevísimo porque se nos termina el programa. Me parece que fue quizá exagerada en algunos sectores la indignación por lo que pasó en cuanto a bienes personales, que tampoco era el proyecto fundamental de la República. Ahora, veamos el lado positivo. Me parece, por un lado, la paridad que hay, que puede dar lugar a estas situaciones y a que 1 o 2 votos sean cruciales, y también al escrutinio que está realizando la sociedad sobre sus representantes. Yo lo veo eso como positivo. Digamos, en tu caso ese escrutinio hubiera dado un resultado positivo porque nunca faltaste, pero van a tener que estar todos muy atentos a lo que hacen porque la sociedad los vigila, y en buena hora. Creo que eso es el dato más relevante, que hay una sociedad atenta y vigilante que va a controlar, y como pasó con la diputada de la provincia de Buenos Aires, que se borocotizó, también va a controlar estas situaciones, como el caso de la diputada por la provincia de Córdoba, que aparentemente no habría pedido a su bloque autorización para irse al exterior. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, deseándoles a todos una muy, pero muy feliz Navidad. Feliz Navidad. Saludos.